Saludos cordiales. En el marco del primer Congreso Internacional Innovación, Economía, Empresa e Inteligencia Artificial, tenemos el gusto de compartir con ustedes nuestro trabajo titulado Analítica del aprendizaje de la asignatura de Estadística en la carrera de Psicología. Los autores de esta investigación, Raúl López Fernández, Ennio Jesús Mérida, Rosángela Caicedo Quirós y quienes habla Elizabeth Vergel. Sean todos bienvenidos. El estudio aborda la analítica del aprendizaje y el uso de la plataforma del sistema de gestión de aprendizaje en la asignatura de estadística, en un curso de educación superior en la modalidad virtual. Y es que en el contexto de la educación virtual, los sistemas de gestión de aprendizaje nos permiten almacenar datos o conjuntos de datos e información relevante referente al desempeño académico que los estudiantes pueden ir logrando a lo largo del curso. Es allí como la analítica del aprendizaje que tiene su origen en lo que es la inteligencia de la empresa y la minería de datos, nos permite hacer un procesamiento dirigido a medir, contabilizar, procesar y también analizar, sintetizar, interpretar todo este conjunto de datos e información mediante diversos recursos tecnológicos o pedagógicos. Todo con la finalidad de ir acercándonos y hacer un proceso de acompañamiento mucho más personalizado, sobre todo en el componente de la evaluación, con la mira de mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Es así como la analítica del aprendizaje que nosotros planteamos en esta investigación se aborda desde tres dimensiones o componentes interesantes, como es la interpretación de datos, conjunto de datos, y el parámetro académico, parámetro no académico. Desde este sentido, vemos que el mayor potencial que tiene la analítica del aprendizaje consiste en que al aplicarla e interpretar los datos de manera correcta, nos permite de alguna manera especificar cuáles son las necesidades reales de aprendizaje de nuestros estudiantes. Asimismo, nos permite hacer una retroalimentación y un acompañamiento en el componente de la evaluación que permita mejorar el rendimiento académico. De allí pues que en el contexto de lo que es la educación universitaria de la Universidad Bolivariana del Ecuador, nosotros como investigadores nos hemos preocupado por el rendimiento académico que han presentado los estudiantes de segundo año de la carrera de psicología, específicamente en lo que es la asignatura de estadística. Además, también hemos evidenciado que a pesar de que contamos con la disponibilidad de la herramienta Plugin, en lo que es la plataforma Moodle, actualmente todavía no se ha visualizado la forma detallada de cómo esta herramienta pueda ser eficaz dentro de este proceso de aprendizaje. Es allí entonces que nosotros proponemos este estudio con la idea precisamente de contribuir en el rendimiento académico de los estudiantes en este contexto. A partir de este problema, pues nos hemos planteado como objetivo analizar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de estadística en la carrera de psicología, utilizando como herramienta la analítica del aprendizaje para el seguimiento en la evaluación sistemática. A continuación, mi colega Ennio Mérida con el desarrollo del estudio. Bien, en cuanto a la metodología empleada, la metodología que se empleó en el trabajo científico es cuantitativa desde un enfoque positivista. Se empleó un estudio descriptivo observacional de corte transeccional. El estudio se realizó en la carrera de psicología en la asignatura de estadística en la Universidad Bolivariana de Ecuador y la información se recogió a través del plugin MyGitLearning, el cual se encuentra en la plataforma Moodle, grupo focal y entrevista semiestructural. A través del plugin GitMyLearning se logró obtener una variedad de tablas y gráficos.
organizadas en secciones, tales como configuración de semanas, sesiones de estudio, seguimiento de tareas, seguimientos de calificaciones, seguimientos de evaluaciones, descargas de informes, predicción de deserción. Para los docentes, las visualizaciones se centran en analizar sesiones de estudios, entrega de tareas, análisis de indicadores de rendimiento académico, predicciones de abandono, entre otras. Para los estudiantes, las visualizaciones se enfocan del PLUI en analizar sesiones de estudios, tiempo dedicado a recursos, historial de tareas y progreso general del curso. En esta figura podemos observar o se analiza el tiempo dedicado tanto por los estudiantes como por el docente. En la primera semana se observa que el docente invierte más tiempo planificado que los estudiantes, lo cual es típico, ya que en esta etapa inicial se dedica a familiarizar a los alumnos con la plataforma Moodle, recursos, tareas, el plugin, actividades, entre otras. Durante las siguientes semanas se observa un aumento importante en el tiempo y el número de sesiones de estudios que los estudiantes dedican a consultar recursos, actividades y tareas en la plataforma. Sin embargo, en la semana número 4 se registra una disminución en el ritmo de estudio de los estudiantes. En respuesta a esta situación, el docente oportunamente interviene a través de acciones de refuerzo académicos, tutorías individuales y colectivas, lo que resulta en una mejora en el aprendizaje de los estudiantes. En consecuencia, en las semanas 5 y 6 se observa un importante crecimiento en horas de estudio y en el número de sesiones por parte de los estudiantes como resultado de la intervención pedagógica, mejorando así el interés y la motivación en la asignatura. El siguiente gráfico, la siguiente diagrama, guarda relación con el gráfico anterior, el cual se muestra que en la semana número 3 y 5 se evidencia la mayor cantidad de recursos vistos por parte del estudiante. Y en la semana 4, el número de recursos vistos, consultados, disminuye considerablemente. Precisamente es ahí, en esa semana, donde el docente oportunamente a través de el seguimiento que ofrece esta herramienta del plugin Get My Learning, interviene oportunamente a través de acciones pedagógicas, tutorías individuales vistos, consultas y materiales de estudio por parte de los estudiantes. Continuando con el componente data de los estudiantes, en esta figura se destaca un patrón evidente. Los porcentajes promedios de visualizaciones son más altos en las actividades cuestionario y glosarios en comparación con las tareas y foros, donde los estudiantes tienden a interactuar de manera más directa en el contenido de forma personalizada. Por otro lado, en las tareas y en el foro, al ser actividades grupales, puede requerir una coordinación más compleja y prolongada por parte de los miembros del grupo. Además, es probable que en esas tipos de actividades, tareas y foros, intervengan discusiones, intervengan análisis más prolongado, intervengan situaciones que generen que la mayor cantidad de estudiantes no visualicen este tipo de recursos. Bien, continuando con la exposición, seguidamente de mis dos colegas, el componente de los datos nos dio que el promedio de los estudiantes en las notas de las primeras actividades en la primera semana fue de 87,13, con una desviación estándar de 5,24. Si observamos en el gráfico, la preocupación nuestra está en los estudiantes que están por debajo del límite inferior de la desviación típica asociada a la trimedia, que trabajamos con ella y no con la media, precisamente por ejemplo, estaban afectando este estadístico de tendencia central. Por tanto, lo interesante a partir de ahora es qué está pasando con la interpretación de estos datos desde el componente académico, que lo hicimos a través de un grupo focal,
y qué está suscitando con el componente no académico, que lo hicimos con los doctores que intervienen para Y que pare la grabación. siendo consecuente con la exposición de mis antecesores, tenemos que los resultados de las primeras actividades para poder dar el seguimiento a los estudiantes nos dio un promedio de 87,13, con una desviación típica de 5,24. Como se refleja en el gráfico, la preocupación mayor por este colectivo de asignatura está dado en los 6 estudiantes que están por debajo del límite inferior en la desviación típica analizada en los datos. Se trabajó con la trimedia y no con la media, precisamente por los valores extremos que estaban afectando este resultado. Ahora bien, ¿cómo conjugar estos análisis matemáticos con el comportamiento dentro de la universidad y fuera de la universidad, que es a lo que le hemos llamado componente académico y componente no académico? Para el primero, es decir, dentro de la universidad, tuvimos la oportunidad de hacer un grupo focal con el colectivo de asignatura. ¿Por qué el colectivo de asignatura? Porque el colectivo de asignatura tiene una composición más amplia de toda la problemática con cada uno de los estudiantes. Por tanto, aquí hay cuestiones elementales, cuestiones fundamentales, sobre todo con la motivación de los estudiantes, tiempo de dedicación de los estudiantes y acciones que tiene que acometer el colectivo de forma urgente e inmediata para poder avanzar con esos alumnos en el crecimiento de sus saberes. Al hacer la entrevista semiestructurada a los directivos donde laboran estos estudiantes, porque ellos están en la modalidad de estudio y trabajo, también se nos dan elementos interesantes que aportan a la visión que tenemos que tener desde la universidad en el momento de desarrollar el proceso docente educativo. En este caso, ellos aportan también que el tiempo del trabajo le consume mucho espacio para poderle dedicar tiempo al estudio, que la universidad debe propiciar espacios donde desde el trabajo haya también academia y así los estudiantes pueden estar y aprovechar más el tiempo. Estos elementos fueron tenidos en cuenta para poder hacer una triangulación y llegar entonces al plan de mejora. Una vez que vimos los 3 componentes, el componente de los datos, el componente académico y el componente no académico, tenemos un plan de mejora que nos ha permitido durante todo el curso llevarlo a cabo, que es la gestión del tiempo eficiente, talleres, etcétera, la profundización de conceptos clave, donde ahí tenemos que hacer sesiones de repaso y demás, fortalecimiento de habilidades investigativas, elemento fundamental desde la posición laboral, con entrenamientos en metodología de la investigación, en análisis de datos. Tenemos fomentar el trabajo en equipo, puesto que eso es fundamental para poder desarrollar esta modalidad. Tenemos programas de tutoría personalizados, porque cada alumno aprende a su ritmo y esto es parte de este tipo de modalidad de aprendizaje. Desarrollo de la inteligencia emocional por las características propias que tiene el psicólogo, que esa es una de sus habilidades fundamentales, y el apoyo a la conciliación del trabajo y estudio por la doble dualidad que ellos tienen de estar trabajando y estar estudiando, donde necesitan más apoyo, sobre todo con los recursos. Una vez que ya hemos visto el componente académico, el no académico y el de los datos, con ello llegamos al plan de mejora, estamos en condiciones de ver la discusión que está asociada a los resultados de este estudio. Proporcionaron valiosa información que contribuyeron a identificar tendencias y patrones en el desempeño de los estudiantes, así como detectar áreas que requieren intervenciones personalizadas para mejorar su rendimiento académico. Diferentes autores como Llano, Atiaja y Herrera destacan las ventajas de las plataformas interactivas, en este caso Moodle, en el análisis de datos para desarrollar modelos predictivos que mejoran la formación en línea y el rendimiento académico. Tanto podemos concluir en esta investigación como resultado del análisis a través de la analítica del aprendizaje del rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de estadística en la carrera de psicología, que se logró la forma personalizada y atendiendo a los resultados de los 3 componentes, data, académico y no académico, un crecimiento de los estudiantes en los saberes de la asignatura de estadística. Muchas gracias, esperamos que le haya sido
de interés esta intervención de los tres colegas que hemos en el día de hoy interactuado con ustedes.